Muy bien, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual de la cuarta semana de nuestro tetramestre. Estamos en la materia de estadística y el día de hoy vamos a seguir trabajando con tablas de frecuencias. En este caso vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo graficar la información que estamos llenando en nuestras tablas de distribuciones de frecuencias. Ok, en su tarea ustedes van a utilizar las mismas tablas que ya han hecho. Igual ahorita les voy a enseñar yo, les voy a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean cómo llenar estas tablas en Excel, como para comprobar que las tareas que ustedes hicieron anteriormente están correctas. ¿Ok? Entonces primero vamos a ver la parte teórica, vamos a ir viéndola un poquito rápido y luego nos vamos a dedicar a hacer algunas prácticas, a practicar un poquito en Excel para que ustedes vean cómo es que se pueden llenar estas tablas de frecuencias tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. ¿Ok? Y yo les aconsejo que llenen las tablitas así como las vamos a hacer hoy para que ustedes comprueben que la tarea de la semana pasada sí la hicieron bien. Aquí ustedes se van a dar cuenta este, cuántos decimales nos conviene tomar, en qué momento redondear los decimales, etcétera, etcétera, para que siempre la suma de la frecuencia relativa nos dé un 1 y cuando lo convirtamos a porcentaje pues nos dé el 100%. ¿Ok? Y por ahí vamos a ver también cómo resolver un ejercicio que nos brincamos de la actividad número 1, que es la de el método de tallos y hojas. Vamos a ver también cómo se utiliza para que puedan hacer ese problemita o esos ejercicios que nos brincamos. ¿Ok? Bueno, primero, una representación gráfica es más fácil de visualizar y de entender cuando estamos trabajando con tablas de frecuencia. Ustedes se acordarán que desde la primera sesión estuvimos poniendo ejemplos de Netflix y bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo Netflix fue viendo los ingresos por trimestre en millones de dólares en Estados Unidos. Ok, fíjense cómo al momento, esta es una gráfica de barras. Y aquí vamos viendo por año cómo es que cada trimestre fue aumentando sus ingresos. ¿Ok? Entonces es un poquito más fácil de entender cuando vemos una gráfica que cuando vemos una tabla llena de datos. ¿Ok? Las formas gráficas más utilizadas son los histogramas, las gráficas de barras, las gráficas de pastel y las ojivas. Ahorita vamos a ver qué son las ojivas. Suena raro, pero es algo que ustedes ya han visto en algún momento. Ok, estos serían los histogramas. En los histogramas son como gráficas de barra, pero que no llevan espacios entre las barras porque toda la información, digamos que es consecutiva. Estas son las gráficas de barras. Aquí sí vamos a encontrar como que valores un poquito más, bueno, más bien las barras un poquito más separadas. Esta es la gráfica del pastel y esta es la ojiva, que son gráficas en donde utilizamos puntos y vamos uniendo esos puntos para ver cómo es que se van acumulando nuestras observaciones o nuestros datos, nuestro análisis. Estos son los 4 tipos de gráficas más utilizadas. En Excel podemos utilizar cualquiera de las 4, pero vamos a ver, nos vamos a concentrar en la gráfica de barra, en la del pastel y en la ojiva. ¿Okay? El histograma también lo podemos hacer, pero con las tablas que nosotros estamos trabajando nos conviene utilizar mejor estas 3. Igual ahorita intentamos hacer este. Ok, antes de pasar a las gráficas, vamos a ver el diagrama de tallos y hojas. Este diagramita nos va a ayudar a agrupar nuestros datos cuando vemos que a veces tenemos mucha información. Ok, vamos a representar los datos o representa los datos que separan cada valor en 2 partes. A lo que se le llama el tallo sería al dígito que está ubicado en el extremo izquierdo, mientras que las hojas van a ser los dígitos que están ubicados en el extremo derecho. Una ventaja de utilizar este diagrama es que permite conservar la identidad de cada observación, es decir, vemos cuáles son los valores reales. Por ejemplo, si tenemos estos datos, 86, 79, 92, 84, etcétera, etcétera, nosotros podemos dividir cada uno de esos números en 2 partes, o en lo que sería el tallo y la hoja. Si nosotros dividimos esos 2 dígitos para separarlos en 1 y 1, hacemos esto.
Ahorita les voy a explicar cómo ir haciendo el paso al paso. Dividimos cada cifra en dos partes. Las dividimos, que quede un dígito del lado izquierdo y un dígito del lado derecho. Todos los dígitos que estén del lado izquierdo, a eso les vamos a llamar tallos. Y los dígitos que estén del lado derecho van a ser las hojas. Tallo y hoja, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver entre todos los tallos, cuáles son los números diferentes que podemos encontrar. Aquí pues podemos encontrar el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces todos los que tengan el tallo 6, a un ladito vamos a poner qué hojas tienen. Por ejemplo, el 6 solamente tiene, bueno, aquí dice 4, pero es el 69. No hay otro, ¿verdad? Este es 9. Para los que tienen tallo 7, pues podemos encontrar el 7 con 8, o sea, una hoja es el 8 y otra hoja es el 9. Y ponemos 8 y 9. Para los 80 y tantos, su tallo es el 8, entonces vamos a encontrar por aquí el 83. Aquí dice 80, pero no, este 0 no va. Eso es el 83, es 2. Aquí está el 82. Es el 83, o sea, una hoja es el 3, otra hoja es el 4, y así nos vamos con el segundo dígito de todos los 80s, y luego tenemos los 90s, que sería una hoja es el 1 por el 91, otra hoja puede ser el 4 por el 90, bueno, es un 2 de hecho, 92 y 96, acá otra hoja puede ser el 6. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo construir este diagrama? Primero, vamos a tener nuestros datos y generalmente vamos a tener todos nuestros datos revueltos. Entonces, lo primero que se sugiere es que ordenemos todos los datos de menor a mayor. ¿Ok? Aquí tenemos los mismos datos, pero ahora de menor a mayor. ¿Para qué? Para que ustedes puedan observar cuáles serían los tallos que vamos a trabajar. En este caso, aquí yo tengo 21 y 26. El primer tallo sería el 2. 34, 38, el segundo tallo es 3, 52 y 54, el siguiente tallo es 5, tengo 67 y 69, el siguiente tallo es 6, 70, 72, 78, el siguiente tallo es 7 y 86, 88, 88. El último tallo es el 8. Ahora, para los que tienen tallo 2, pues sus hojas serían el 1 y el 6. Aquí ya está acomodado ahora sí. Tenemos el 1 y el 6. Para los que tienen tallo 3 son el 4 y el 8. Para los que tienen tallo 5, sus hojas son el 2 y el 4 y los vamos colocando aquí a un ladito. Para los que tienen tallo 6 está el 7 y el 9. Para los que tienen tallo 7 está el 0, el 2 y el 8. Y para los que tienen tallo 8, las hojas serían el 6, el 8 y otra vez 8. Y así es como se puede, pues, reducir la información con una tablita en donde vamos pues, como que separando los tallos y las hojas. ¿Ok? Así como, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de enteros fueran decimales? Pues hacemos prácticamente lo mismo. Ahora vamos a dividir, pero vamos a dejar el entero del lado izquierdo y el decimal del lado derecho. Vamos a ir dividiendo esas cantidades y al momento de hacer nuestra tabla, pues va a quedar prácticamente la misma como si fueran enteros. El tallo son los números enteros, las hojas serían los decimales y pues vamos a ir separando igual la información. ¿Ok? Este diagrama está sencillito. ¿Ok? Aquí como les digo, cuando dividimos pues ya sabemos que estos son decimales y el tallo son los enteros. Ustedes van a hacer la actividad 1 de la página 30. Son 2 ejercicios. ¿Ok? Como ahí no tienen espacio en su libro, pues van a tener que utilizar su cuaderno o van a tener que utilizar hojas de máquina, de preferencia hojas de máquina blancas. Y le vamos a poner ahí actividad número 4, número 1 romano. Le vamos a poner así, actividad número 4, número 1 romano, las instrucciones y luego número 1, los datos ordenados de menor a mayor y el diagramita con los tallos y las hojas. Y luego problema número 2, los datos originales, los datos ordenados de menor a mayor
y su tablita con los tallos y las hojas. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer con la información de la actividad número 4, número 1 romano. Lo pueden hacer en libreta, lo pueden hacer en hojas de máquina blancas. ¿Ok? Así de fácil y de sencillita es esa primera actividad. ¿Dudas con eso que vamos a hacer? Igual aquí ya tienen este ejemplo con decimales y este ejemplo con enteros. Y aquí están los pasos con color azul. Ordenar de menor a mayor, identificar los tallos y luego identificar las hojas. Listo. Si son decimales es lo mismo. Los enteros serían los tallos. Los decimales serían las hojas. Y ahí estaría la tablita. No se olviden de ordenar de menor a mayor. ¿Ok? ¿Dudas con esa primera actividad? Ok, bueno, si no hay dudas, vamos a pasar ahora sí a los gráficos a partir de las tablas de distribución de frecuencias. Ok, vamos a ver así un poquito de qué trata cada gráfico. Están los histogramas. Estos son gráficos de barras especial donde la escala horizontal representa las clases de nuestras tablas y la escala vertical representa las frecuencias. Esta se caracteriza porque no hay espacios entre las barras debido a que la información es adyacente. El primer paso para construir un histograma es la creación de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ok, vamos a considerar para la construcción, como les digo, la escala horizontal son las marcas de clase o los puntos medios, mientras que la escala vertical son las frecuencias absolutas, y este sería un ejemplo de un histograma. Estas son las marcas de clase o los puntos medios que nosotros vamos sacando en las tablas. Esta sería la frecuencia, las frecuencias absolutas, cuántos datos hay entre cada marca de clase. Y la escala vertical siempre debe de iniciar en 0. ¿Ok? Esta sería la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Dice, la escala horizontal debe subdividirse de tal forma que permita que todas las clases se ajusten bien, tomar en cuenta los valores de las marcas de clase. Y luego dice aquí, no olvidar incluir etiquetas de los ejes y el título de gráfico. Aquí, por ejemplo, el título de gráfico nos dice, pues, qué es lo que estamos representando con nuestro histograma. Aquí nos dice histograma de la cantidad de agua consumida por estudiantes en nivel básico en un día de clases de verano. ¿Ok? Esta sería la frecuencia absoluta, lo que les digo, la cantidad de veces que se repiten estos datos, y acá sería pues el volumen de agua en litros. Hay personas que toman de 0 a, y bueno, por promedio sería 0.165 mililitros, y así nos vamos por marcas de clase. ¿Ok? Por ejemplo, esta sería la tabla que nosotros ya hemos llenado. Dice, se preguntó a 18 jóvenes cuántas horas dedicaba cada día a navegar en Internet. Los resultados organizados en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados son los siguientes. Esta tablita es la que ustedes hubieran llenado, como lo hicimos en la semana anterior. Primero vemos cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuántas clases tengo que hacer, cuál va a ser el ancho de clase, etcétera, etcétera. Luego ahí sacamos el punto medio. Estos son los puntos medios. Acuérdense que es sumar el límite inferior más el límite superior y luego dividir entre 2. Estas marcas de clase son las que vamos a ocupar, y esta frecuencia absoluta es lo que vamos a ocupar para realizar el histograma. ¿Ok? Esta es la información. Aquí la primera marca de clase sería 1.85, que sería aquí. 3.85 es mi segunda marca de clase. 5.85 es la tercera, y así sucesivamente. Aquí me dice que las personas que pasan, dicen horas dedicadas por día. Las personas que pasan en internet de 0.9 horas a 2.8 horas fueron 6 personas. Entonces llenamos la barra hasta el 6. Acuérdense que esta es la frecuencia absoluta.
Las personas que pasan de 2.9 a 4.8 horas fueron 3 y llenamos ahí. Las personas que pasan de 4.9 a 6.8 horas en internet son 5 personas, fueron 5 de las 18 encuestadas. La que sigue de 6.9 a 8.8 horas, que en promedio pues serían 7.85 horas, fueron 3 personas y una persona pasa más, de 8.9 horas a 10.8 horas. En promedio pasa 9.85 horas en internet. Y así es como se va llenando lo que es la gráfica, o más bien el histograma. ¿Ok? Estas son las marcas de clase, serían como los promedios, el tiempo promedio. Y acá la cantidad de personas que pasa ese tiempo promedio en internet. Ahí están las horas, frecuencia absoluta. Y aquí nos dice histograma de la cantidad de horas que jóvenes dedican a navegar en internet al día. Y así es como se representa esta información con gráficas. ¿Ok? Ese sería el histograma. Acuérdense, aquí lo que nos interesa es la marca de clase y la frecuencia absoluta. Luego tenemos una gráfica lineal, también llamada gráfica de frecuencia acumulativa o llamada ojiva. Esta representa la frecuencia acumulada contra las clases. La ojiva es útil porque permite determinar el número de valores que se encuentran por debajo de un valor específico. El primer paso para la construcción de una ojiva es la creación de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, o sea, como en la tabla está acá. Acuérdense, estamos hablando de estas tablas que nosotros ya llenamos anteriormente. En la escala horizontal, pues van a ser las marcas de clase nuevamente, lo que son los puntos medios, mientras que la escala vertical ahora serían las frecuencias acumuladas, y este sería un ejemplo de una ojiva. Estas son las marcas de clase o puntos medios de cada intervalo, de cada clase. Esta es la frecuencia, pero acumulada. Y aquí, pues la escala siempre debe comenzar en 0. Tomando otra vez el ejemplo de las personas que toman agua en días de verano, vamos a ir como que acumulando quiénes son los que van tomando cada vez más litros de agua, ¿ok? Hacemos el ejemplo de las horas en internet, pero ahora nos van a interesar la marca de clase, la frecuencia absoluta ya no, me va a interesar la frecuencia acumulada. Está acá, aquí está. Para los que duran en promedio 1.85 horas al día, fueron 6 personas. Los que duran menor o igual a 3.85 horas al día son 9. O sea, se acumulan estos 6 más los 3 de este promedio, se acumulan y ya van 9. Luego, los que duran menor a 5.85 horas ya van 14 personas. Los que duran conectados a internet menos de 7.85 horas son 17 y 18 para los que duran menos de 9.85 horas. Y ahí vamos uniendo los puntos y así es como se hace la gráfica lineal o de ojiva. ¿Ok? Y acuérdense poner siempre de qué trata esta gráfica, qué es lo que me está diciendo. Y poner aquí que estas son las horas y esta es la frecuencia, pero acumulada, no es la absoluta, es la acumulada. ¿Ok? Igual ahorita vamos a hacer los ejemplos con valores que ustedes ya tienen. Dice la gráfica de barras es la gráfica que puede utilizarse para describir cualquier nivel de medición. Puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Se caracteriza porque existe un espacio de separación entre sus barras. Para la construcción del diagrama de barras se debe contar con una tabla de frecuencias, igual como las que ya sabemos. Considerar para la construcción en la escala horizontal, pues son las clases o categorías, y la escala vertical son las frecuencias absolutas. ¿Ok? Este es un ejemplo que viene en su libro. Aquí, por ejemplo, nuestras clases son varias ciudades: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Y aquí lo que queremos es encontrar
número de personas desempleadas. Esta es una frecuencia absoluta. 250.009 personas de Ciudad de México, 356.601 desempleados en el Estado de México y así sucesivamente. ¿Ok? Con estas dos columnas de una tabla de frecuencias podemos poner en la parte de la escala de las X, la escala horizontal, van las categorías, cada estado, cada ciudad, perdón. Y luego en la escala vertical iría la frecuencia y luego ya vamos marcando. Por ejemplo, la Ciudad de México es aproximadamente 250.000, y ahí es un aproximado, ¿verdad? Igual en Excel pues ya nos dan las gráficas más exactas. Casi 400.000 en el Estado de México. En Guanajuato es un poquito más de 100.000. En Jalisco un poquito más de 150.000. Y en Nuevo León igual un poquito más de 100.000. Ahí más o menos podemos representar la cantidad de desempleados en cada ciudad. Recuerden poner siempre el título, que es lo que nos está mostrando esta gráfica, que representa cada eje. En este caso, la escala horizontal pues son las entidades federativas o ciudades, y acá el número de desempleados. Esa es la gráfica de barras. En Excel, la gráfica de barras y la gráfica y el histograma es prácticamente el mismo. Ahorita igual vemos cómo lo que cambia pues es el tipo de tabla con el que estamos trabajando. Y por último tenemos la gráfica de pastel, también llamado diagrama circular. Este tiene forma pues de pastel y cada rebanada que se vaya marcando muestra una porción relativa de cada clase o categoría de una distribución de frecuencias relativas. Se caracteriza porque puede incluir el porcentaje de cada frecuencia en el total de observaciones. Para construir esto necesitamos utilizar la frecuencia relativa o los porcentajes de una tabla. Tomar en cuenta que el tamaño de la rebanada representa pues una fracción del total. Y aquí pues hay que incluir las etiquetas para indicar las diferentes categorías. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo que también viene ahí en su libro. A 200 corredores se les pidió que indicaran su tipo de tenis favorito, la marca favorita para poder correr. Los resultados fueron los siguientes. Para la marca Nike fueron 92 corredores, para Adidas 49, para Reebok 37, ASICS 13 y otras marcas fueron 9 personas. ¿Okay? Esa es la frecuencia absoluta. El total de encuestados pues fueron 200. Recuerden que en la frecuencia relativa hay que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos. 92 entre 200 nos da 0.46 y si lo multiplico por 100 obtengo el 46%. 49 entre 200 me da a 0.25, en porcentaje 25% y así sucesivamente. ¿Ok? Para hacer la gráfica vamos a tomar aquí los porcentajes. Tomamos lo que son las clases o categorías y los porcentajes para poder representar nuestra gráfica de pastel. ¿Ok? Aquí cada color pues representa una marca. Aquí está nuestra gráfica, está dividido en diferentes colores para identificar a qué marca se está haciendo referencia. Y dentro de la gráfica, dentro de cada rebanada, está el porcentaje representativo. ¿Ok? Si se fijan aquí, no necesito saber cuántas personas son las que fueron encuestadas. Con que yo tenga el porcentaje, yo ya me doy una idea de aproximadamente pues cuál es la mejor marca, ¿verdad? Entre mayor porcentaje, pues es la marca favorita de los corredores. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de la gráfica de pastel. ¿Ok? Y bueno, esto es así como que a grandes rasgos para que ustedes vean cómo pueden representarse nuestras tablas, pero ahora en forma de gráficas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a compartir un, un archivo en Excel para que ustedes vean más o menos cómo trabajar
con estas tablas. ¿Cómo llenar la tabla? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo graficar. ¿Ok? ¿Me confirman ahí si pueden ver la aplicación de Excel? Sí se ve, profe. Ok. Si tienen su libro, pueden acompañarme ahí en su libro en la página 25. Vamos a hacer este ejercicio así como lo resuelven ahí en el libro. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios como yo les había dado la indicación de que llenáramos esta tabla. ¿Ok? Vamos a llenar la tabla y vamos a hacer algunas gráficas con esta información. ¿Ok? Aquí en la página 25 nos dice, se estudia el gasto diario de las familias que visitan el parque de diversiones en alimento y bebida. Una muestra de 40 familias que visitó el parque el domingo revela que gastan las siguientes cantidades en dólares americanos. Y por ahí nos dan esta tabla de información que yo ya tengo aquí en Excel. 77 dólares, 18, 63, etc. ¿Ok? Aquí lo que nos recomienda el libro es primero encontrar la cantidad de observaciones. Ahí ya nos dicen que son 40, pero en Excel podemos utilizar una formulita. Aquí yo voy a ir llenando esta tabla con algunas fórmulas. Aquí yo le voy a poner igual para ingresar la fórmula y le vamos a poner la función contar. Abro paréntesis y voy a seleccionar todos los valores de mi tablita. Soltar el clic, cierro el paréntesis y le doy enter y ahí me dice cuántos datos son los que hay en mi tabla. En este caso ya nos decía ahí el ejercicio que eran 40 datos. Efectivamente ya vemos ahí que son 40 datos los que tenemos en nuestra muestra. ¿Ok? Aquí, si se fijan, aquí se va quedando la fórmula que utilizamos. Esta es la función contar de toda esta tablita sin seleccionar el título. Solamente donde están los datos, cierro paréntesis, le damos enter y nos da el total de datos. ¿Ok? Luego, necesito conocer cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Vamos a usar una formulita para el valor máximo. Le vamos a poner aquí igual y luego vamos a poner la palabra max. Abro paréntesis y vuelvo a seleccionar todos mis datos de la tabla principal. Cierro paréntesis, le doy enter y ahí me dice que el valor más grande que existe en toda mi muestra es el 84. ¿Ok? Luego, queremos conocer el valor mínimo. Pues vamos a poner igual y luego la palabra min. Abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar los valores de nuestra muestra, cierro paréntesis y ahí me dice que el valor más pequeño que se encuentra en nuestros datos es el 18. ¿Ok? Esa sería la manera de encontrar la cantidad de observaciones con la función contar, el valor máximo con la función max y el valor mínimo con la función min. ¿Ok? Luego ahí en la tablita nos pide que saquemos el rango. El rango, en este caso, ahí ustedes en la página 27 nos dice que el rango pues es solamente restar el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces le podemos poner así, una formulita. Igual a valor máximo, selecciono la celda donde está el valor máximo y luego ponemos menos con el teclado y seleccionamos la celda donde viene el valor mínimo. Le damos enter y ahí nos dice que el rango es de 66. ¿Ok? Después, números de intervalos. El número de intervalos serían las clases. ¿Cuántas clases yo voy a necesitar? En este problema no nos dicen cuántas clases tenemos que crear. Entonces, cuando no nos digan, vamos a utilizar una formulita que aparece ahí en la página 27, que sería clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de el número de observaciones. ¿Ok? Déjenme, voy a sacar una calculadora para que ustedes vean. Profe, Sí, dígame. a una compañera llamada Claudia se
Dice que Teams no le funciona y que la sacó. Ok, bueno, nada más que intente ingresar de nuevo y si no la deja, pues que cheque la grabación de la clase para que pues no se vaya a perder los ejemplos que vamos a hacer. Ok, y bueno, déjenme abrir una calculadora nada más así para que vean cómo se utiliza esa formulita. Aunque los demás ejercicios, los que ustedes hacen, los que ustedes hicieron de tarea, ahí sí les decía, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de clases que teníamos que utilizar? Pero cuando no nos lo dicen, entonces usamos esta fórmula que viene ahí en el libro. Por ejemplo, en este problema no nos dice, pero nos dice que usemos esta fórmula que es 1 más, abro paréntesis, y luego ponemos 3.322 por logaritmo, y usamos este botoncito, logaritmo base 10. Ese 10 grandote que aparece ahí debería ser una base. Es logaritmo base 10 de la cantidad de observaciones que tenemos. En este caso tenemos 40 observaciones o 40 datos de la muestra. Cierro el paréntesis de logaritmo y cierro el paréntesis de que inicié aquí al principio. Le vamos a dar igual y aquí me sale el número 6.32. Vamos a redondear o en este caso vamos a truncar. Vamos a dejarlo en 6 intervalos o en 6 clases. ¿Ok? Redondeamos hacia abajo porque aquí el decimal es menor que 5. Cuando sale 6.5 o 6.6, 6.7, pudiéramos redondear hacia arriba. Entonces aquí como es menor a 6.5, redondeamos hacia abajo o truncamos. Entonces vamos a poner 6 clases o 6 intervalos. Si se fijan en la página 26, ya va coincidiendo la información, ¿verdad? ¿Por qué sale esa información? Luego la amplitud de la base. Aquí vamos a decir pues cuántos datos vamos a ir tomando por cada intervalo. La fórmula para calcularlo es valor máximo menos valor mínimo entre la cantidad de clases, que en este caso son 6. Bueno, valor máximo menos valor mínimo era este resultado, es el rango. Entonces aquí le voy a poner el rango entre la cantidad de clases que vamos a crear. 66 entre 6 es igual a 11. 11 va a ser la amplitud de la base que vamos a estar tomando para poder calcular lo que es el límite inferior y el límite superior, ¿ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer con esta tabla, que es diferente a lo que yo les había comentado anteriormente. La diferencia aquí significa cuál va a ser la diferencia entre el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente clase. Ahí en el libro dice que la diferencia va a ser de un entero. Y ahorita ustedes van a ver por qué. Ya tenemos toda esta información. Ahora vamos a llenar nuestra tabla. Comenzamos aquí con los intervalos de clase con el límite inferior. Aquí siempre tomamos el valor mínimo. En este caso empezamos con un 18. Aquí en el libro lo que hace es al límite inferior, le voy a poner aquí igual, al límite inferior le voy a sumar la amplitud de la base, que es 11. Si yo sumo 18 más 11 me da 29. Por eso ustedes en esa tablita tienen que el límite superior es 29. Luego aquí me dice que la diferencia de este límite superior con el siguiente límite inferior es de 1. O sea, a 29 le sumo 1, me quedan 30. Aquí le voy a poner una formulita. Al límite anterior le voy a sumar un 1. Me da igual a 30. ¿Ok? Luego, esta formulita que yo tengo aquí le voy a poner un simbolito de pesos porque quiero que esta celda no se vaya a mover. Porque esta celda, el sumarle 11, lo vamos a estar utilizando. Entonces aquí yo ya voy a arrastrar. Voy a arrastrar hasta aquí. Y esta formulita que me dice que al de arriba, al del límite superior anterior, le voy a sumar un 1. También lo voy a arrastrar para que se vaya copiando la fórmula hasta acá. ¿Ok? ¿Se fijan? 18. Si lo comparan con su libro, es 18, 30, 42, 54, 66 y 78. Acá sería
también arrastrar hasta acá, hasta el final. 29, 41, 53, 65, 77 y 89. Así es como llenamos lo que es el límite inferior y el superior para ese ejercicio. Ahorita vamos a ver cómo le hicimos nosotros para sacar lo que es el límite inferior y superior. Pero según el libro lo hizo así. Luego, para encontrar la marca de clase, ya sabemos que hay que sumar el límite inferior, nada más que aquí vamos a usar paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro el paréntesis y divido entre 2. Le damos igual y ahí nos da la marca de clase 23.5. Entonces esta formulita la vamos a arrastrar para que nos llene las demás marcas de clase. ¿Ok? Ustedes vayan checando ahí con el libro y vean que sí está coincidiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ustedes creo que ya habían usado Excel en informática, ¿verdad? Sí, más o menos les enseñaron algunas de estas fórmulas. Si no, pues ahorita estamos aprendiendo Excel también. Ok, ¿cómo vamos a llenar la frecuencia absoluta? Vamos a usar la siguiente fórmula. Vamos a poner igual a frecuencia, abro paréntesis, y vamos a seleccionar. Aquí, si se fijan, me da dos opciones. Vamos a seleccionar primero todo lo que sean nuestros datos. Y los datos se refiere a toda la información que tenemos por acá. Selecciono todos mis datos y luego le pongo coma. Después de que haya seleccionado los datos, voy a seleccionar la columna de la tabla donde vienen los límites superiores hasta el 77. No voy a seleccionar el último, porque aquí lo que me va a hacer esta función que se llama frecuencia es que me va a contar todos los valores que sean menores a 29, menores o iguales a 29, y me va a decir cuántos encontró. Luego me va a buscar cuántos valores hay que sean mayores o iguales a 30, pero menores o igual a 41, y aquí me va a poner el resultado. Y así hasta esta fila. Entonces los datos que sobran, aquí ya me los va a poner al final, que ya serían los que son mayores a 78 y menores a 89. Entonces selecciono solamente hasta la penúltima fila, le doy Enter, y fíjense cómo automáticamente, mágicamente, me llena mi columnita de la frecuencia absoluta. ¿Ok? Al final, aquí en esta celda que agregué de más, voy a presionar el botón de sumatoria para que me sume todas esas frecuencias absolutas. Le doy al clic a la sumatoria, luego le damos Enter, y aquí ya me dice que efectivamente toda la suma de estos datos me da a 40, que es la cantidad de observaciones que tenemos. ¿Ok? ¿Dudas con esto de la frecuencia absoluta? Si se fijan, aquí me dice, ¿cuántas familias gastaron entre 18 y 29 dólares? 18, pues aquí sería 1, 18 mayor de 18, pero menor a 29. Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Acá está. 18 y 26 son los únicos dos datos que entran en este intervalo, por eso aquí me dice que son 2. Luego, mayores o iguales a 31, pero menores o iguales a 41. Perdón, a 30 y a 41. Mayores a 30, aquí está 1. Aquí están 2, 3 y ya no hay más. Por eso me dice que hay 3 frecuencias. Sí, es lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente, pero aquí ya Excel nos está ayudando. Frecuencia acumulada. Aquí en la frecuencia acumulada, acuérdense que vamos sumando en zigzag. El primer dato pues es igual que la frecuencia absoluta del primer renglón, pero luego el segundo, aquí vamos a usar formulita. A la frecuencia anterior le voy a sumar la frecuencia absoluta siguiente. 2 más 3 son 5, y aquí arrastramos la formulita. 5 más 10 son 15, 15 más 20, 35, 35 más 3, 38, 38 más 2, 40. Y acuérdense que aquí este dato final de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con la suma
de la frecuencia absoluta. Así de fácil, con formulitas. ¿Ok? Luego la frecuencia relativa, aquí vamos a usar una fórmula, vamos a poner igual. La frecuencia relativa, recuerden que es igual a dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tenemos. Aquí yo le voy a poner un signo de pesos para que esta celda no se mueva, pero estas celdas sí se van a mover al momento de arrastrar la fórmula. Entonces aquí le doy Enter y aquí me da 0.05. Arrastramos para que se copien en las demás columnas y ahí ya me saca la frecuencia relativa de cada clase. Aquí nuevamente agregué una celda de más o un cuadrito aquí de más para calcular la sumatoria. Si yo sumo todo eso, me da igual a 1. La frecuencia relativa siempre me tiene que dar igual a 1. Y luego la frecuencia relativa en porcentaje, pues esto es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100 para que me dé el porcentaje. Le doy Enter y ahí me dice que esto es igual al 5%. Arrastro la formulita. 75%, 25, 50, 75, 5. Ya al final le agrego la sumatoria. Y ahí me tiene que dar el 100%. ¿Se fijan? Así es como podemos llenar nuestras tablas en Excel para que sea un poquito más rápido. Solamente vamos, a veces la fórmula solamente la ingresamos una vez y arrastramos para que me copie o me siga haciendo lo mismo en las diferentes clases. ¿Ok? Esa es la forma en la que se llenó, en la que llenaron la tabla del ejemplo que viene ahí en la página 28. ¿Ok? Esto es nada más para que ustedes vean cómo se llena una tabla. Ahora, vamos a hacer varias gráficas. Vamos a hacer primero una gráfica, un histograma. Bueno, un histograma no, es una gráfica de barras. Le vamos a dar aquí en insertar. Aquí están las gráficas de barras. Seleccionamos la primera. Y fíjense que se va a poner en blanco. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no hemos seleccionado datos. Vamos a darle clic aquí en seleccionar datos. Aquí en donde dice entradas de leyenda, vamos a darle clic en agregar. Aquí le vamos a poner un nombre cualquiera, por ejemplo, serie 1. Y en esta otra de aquí borramos lo que haya y vamos a darle clic a este botoncito, a la flechita para yo seleccionar la información. En este apartado voy a seleccionar las marcas de clase. Selecciono, doy Enter y le doy Aceptar. Luego, acá me aparecen el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería la frecuencia absoluta. A ver, se me hace que lo hice al revés. Sí, lo hice al revés, perdón. Vamos a quitar esto. En agregar, aquí vamos a poner serie 1. Aquí irían primero las frecuencias absolutas. Bueno, es que ok, es la hoja. Sí, aquí era, voy a ponerle modificar. Aquí es la palabra, aquí le ponemos lo que nosotros queramos. De hecho, esto va a aparecer aquí arriba, en nuestra, como título de la tabla. Entonces pueden poner aquí lo que ustedes quieran primero. Por ejemplo, vamos a ponerle, estos son gastos por familia. Luego acá, con este selecciono la frecuencia absoluta, ya está seleccionada. Le doy a aceptar. Y en este lado, para seleccionar el eje horizontal, le vamos a dar aquí en seleccionar las marcas de clase. Le damos a aceptar y luego aquí aceptar. Fíjense aquí cómo este eje horizontal me dice que las familias que gastaron en promedio $23.5 fueron 2. Aquí también podemos como editar. Por ejemplo, aquí podemos, esto ya es más como darle mejor vista,
Por ejemplo, miren, me interesa que cada barra tenga la cantidad exacta, porque luego ya ven que usa escalas, entonces como que no se aprecia bien. Entonces, por ejemplo, familias que gastaron en promedio $23.5 fueron 2. Familias que gastaron en promedio $35.5 fueron 3 familias. Las familias que gastaron alrededor o en promedio $47.5 fueron 10. Aquí, fíjense que estoy usando la gráfica de barras, pero realmente esta información así como está, es un histograma. Nada más que es lo que les decía, a veces Excel pues es lo mismo para Excel, porque aquí estamos utilizando marcas de clase en lugar de límites exactos o marcas de clase exactas. Estamos utilizando lo que son los promedios. Entonces esto pues realmente será un histograma, aunque hay espacio entre nuestras barras. ¿Ok? Por ahí no sé si hay una opción que ahí está, miren, por ejemplo, esa opción ya me las encierra, marca de clase, y acá le vamos a poner frecuencia absoluta. Acuérdense que también que hay que poner esas etiquetas para que se entienda mejor qué es lo que estamos mostrando. Bueno, ya me volvió a cambiar a barras, pero lo que quiero, ese sería el histograma. ¿Ok? Esa sería una gráfica, ¿ok? En histograma. Si quiero utilizar, voy a mover esto por acá. Si quiero utilizar otra gráfica, por ejemplo, la ojiva, aquí en insertar, nos vamos a esta opción que es en línea. Podemos utilizar esta de aquí. Se fijan que no hay datos, está en blanco porque no hemos seleccionado nada. Aquí vamos a seleccionar datos. En agregar vamos a poner aquí gasto por familia, gasto acumulado por familia o nada más gasto acumulado. Acuérdense que la ojiva usa lo que son las acumuladas, las frecuencias acumuladas, que sería esta columnita de aquí. ¿Ok? Aceptar. Y luego acá en el eje horizontal vamos a utilizar nuevamente las marcas de clase. Aceptar, aceptar. Ahí está. Igual podemos nosotros como modificar. Miren. Familias que gastaron menos de $23.5, 2. Que hayan gastado menos de 35.5, ya van 5. O sea, vamos acumulando. Aquí podemos ir como cambiando el diseño para que se vea más bonito o mejor, que se entienda mejor lo que estamos mostrando en nuestras gráficas. Por ejemplo, ahí esa pues no nos dice nada, ¿verdad? Esta me interesa porque aquí puedo poner que esta es la marca de clase o el gasto promedio por familia y esta sería la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Ok, y ahí se entiende un poquito mejor qué es lo que nos está mostrando esta gráfica. Este es el gasto acumulado. ¿Se fijan? Esa sería otra. Vamos a moverla para acá. Vamos a agregar una gráfica más, que es la gráfica de pastel. Sería este de aquí. Seleccionamos la primera opción. No hay datos porque no estoy seleccionando nada. Aquí, cuando se activa esta pestañita de diseño gráfico, seleccionamos aquí seleccionar datos. Aquí lo que nos interesa, vamos a ponerle gasto en porcentaje. Aquí lo que vamos a seleccionar es la columna del porcentaje. Esta de aquí. Enter, aceptar. Y acá vamos a utilizar pues la marca de clase. Ok, aquí ya le podemos añadir etiquetas o desde acá desde diseño rápido.
Podemos usar tienda la información. Bueno, por ejemplo, aquí las personas que gastan en promedio $23.5 en el parque, ¿o qué es? ¿Dónde están? Es el color azul, es el 5%. Los que gastan alrededor de $35.5 son el 7% de las familias. ¿Ok? Aquí el amarillo, que es el que más, los que gastan alrededor de $60 por promedio, pues es la mayor cantidad de las familias, hasta un 50%. ¿Ok? Y aquí pues nada más podemos agregarle las etiquetas, las leyendas. Ahí nada más para que se entienda, ¿verdad? La información que estamos haciendo. Entonces, esas son las formas en las que ustedes pueden crear sus gráficas a partir de una tabla de frecuencias, ¿ok? Este es para datos agrupados, ¿ok? Ya nada más ustedes van a elegir pues las columnas necesarias, no van a necesitar usar todas. Si es de pastel, pues usan las de frecuencia relativa en porcentaje. Si es la de ojiva, usan la acumulada. Si es la de barras o de histograma, es la absoluta. Y siempre pues usando las marcas de clase o las clases que tengan en su información. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Sí, más o menos se entiende. Yo sé que no es clase de informática, pero es importante que sepan cómo crear sus gráficas a partir de las tablas de frecuencia. Se ve más fácil en Excel. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, miren, vamos a hacer rapidito un ejercicio que ya habíamos hecho, que es el de las calificaciones del maestro Andrés, que está ahí en la página 30. Vamos a hacerlo así desde cero para que ustedes vean cómo se llena la tabla y que ustedes puedan usar estas estrategias en Excel para comprobar que sus tablas están bien hechas, o sea que sí hicieron el proceso completito. Y aquí esta tabla la vamos a llenar como yo les había explicado en clases anteriores, ¿ok? Primero, vámonos a número de observaciones. Igual ahí nos dice, ¿verdad? En el ejercicio que son 54 alumnos. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. Cierro paréntesis y ahí me dice que sí son 54. Vamos bien. Igual, vamos a buscar el valor máximo. Le ponemos max, seleccionamos nuestra tablita, solo los valores sin el encabezado. Cierro paréntesis y ahí me dice que el valor máximo es 10. Como son calificaciones, pues sí coincide. La calificación máxima es 10. Le damos aquí igual, usamos la función mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos y ahí nos dice que la calificación mínima que se registró fueron personas que sacaron 4. El rango. Aquí el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ahí selecciono las celdas que contienen esa información. Eso es igual a 6. Luego, fíjense, el número de intervalos, ya no voy a utilizar la formulita que usamos en el ejemplo anterior, porque aquí me dice que se van a utilizar 4 clases. Entonces vamos a poner directo aquí el 4. La amplitud de la base, vamos a dividir el rango entre el número de clases o de intervalos, que es igual a 1.5. Si se acuerdan, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que ahí nuestros intervalos o nuestra amplitud de intervalos iba a ser de 1.5. Y yo les decía que la diferencia que íbamos a usar aquí era de 0.1. O sea, íbamos a restarle una décima para poder encontrar los límites superiores. Nosotros lo llenamos de esta forma. Primero, llenamos el límite inferior, que es el valor mínimo, que vale 4. Luego, hacia abajo, íbamos sumando la amplitud de la base o el ancho de nuestras clases. Entonces aquí yo le pongo así. El límite inferior anterior más la amplitud de la base. Aquí yo le voy a poner un signito de dinero para que no se me vaya a mover esta celda, porque esta celda quiero que sea la misma siempre. Le doy Enter y luego nos da 5.5. Si arrastramos esta formulita, nos queda 4, 5.5, 7 y 8.5. Luego decíamos que a partir del límite inferior
podíamos calcular el límite superior anterior. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bien sencillo. A ese límite inferior le vamos a restar la diferencia que habíamos dicho que era de una décima. Aquí a esta celdita le voy a poner el signo de pesos para que no se me mueva. Le doy Enter y ahí me da 5.4. Arrastro hasta aquí. 6.9, 8.4 y mi último límite superior dijimos que iba a ser nuestro valor máximo de los valores que teníamos en la tabla. Este lo lleno de forma manual y listo. Ahí ya tenemos el límite inferior y el límite superior para poder nosotros encontrar pues las marcas de clase y las frecuencias absolutas correctas. ¿Ok? ¿Dudas con esta tabla? ¿Con límite inferior y superior? Así es No, como yo ninguna. les... ¿Perdón? Ninguna. Ok, gracias. Para los que no habían estado conmigo en las clases anteriores, esa es la estrategia que usamos para poder llenar los límites tanto inferior como superior, ¿ok? Que es ir sumando la amplitud hacia abajo, 4 más 1.5 son 5.5. Y para sacar pues nada más le resto una décima. Otra forma es irnos directo de 4 a 5.5 y lo de 5.5 a 7 y lo de 7 a 8.5, pero a veces como hay valores que se pueden repetir aquí y abajo, ahí es cuando nos confundimos un poquito de en dónde voy a contar, por ejemplo, las calificaciones de 7. ¿Lo cuento aquí o lo cuento en esta otra clase? Para que no se repitan, por eso es que hacemos esto de restarle una décima, para que quede más claro que aquí van a ir calificaciones, por ejemplo, mayores o iguales a 5.5, pero menores o iguales a 6.9, o sea que el 7 aquí ya no entra. Por eso hacemos esto de restarle una décima, ¿ok? Marcas de clase. Esto es igual al límite inferior, pero entre paréntesis. Límite inferior más límite superior, cierro paréntesis y divido entre 2. Y ahí está, es el 4.7 para la primera clase, arrastro. 6.2 para la segunda clase, 7.7 para la tercera clase y 9.25 para la cuarta clase. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuántas calificaciones entran en cada una de esos intervalos de clase. Ponemos aquí la formulita. Igual, frecuencia, abro paréntesis. Aquí primero tengo que seleccionar todos mis datos, que sería esta tabla de aquí. Luego le agregamos coma y selecciono los límites superiores, que serían estos de aquí. Hasta el 8.4. El último límite, ese no lo selecciono porque los datos que sobren van a caer en esa última clase. Cierro paréntesis, le doy igual y fíjense que nos quedan 11 datos que son calificaciones de 4 y 5, 11 datos que son calificaciones de 6, que es la única calificación que entraría aquí, 19 datos de calificaciones que son 7 y 8, y 13 calificaciones que son 9 y 10. Aquí tenemos que hacer la sumatoria. Ya sabemos que son 54 calificaciones. Vamos a ver si da 54 y ahí está. Si suman las 54 calificaciones. Esto tiene que coincidir con este de acá. La acumulada. Empezando con el primer dato, pues que es el 11, no se puede sumar con nada. Pero luego este 11 hay que sumarlo con este de acá. Entonces vamos a hacer esto. Igual a mi frecuencia acumulada anterior más mi frecuencia absoluta siguiente. Le doy Enter. 11 más 11 son 22. Arrastro la formulita. 22 más 19 son 41. Y 41 más 13 son 54. Que estos dos datos pues tienen que coincidir. Así de fácil. ¿Ok? Frecuencia relativa. Esto es igual a dividir mi frecuencia absoluta entre la cantidad de datos totales que tengo. Aquí, para que esta celda no se mueva, le voy a agregar aquí, entre la letra y el número, un signo de pesos, para que se mantenga fija esa celda. Y fíjense cómo ahí arrastro hasta aquí y ya me da todas las frecuencias relativas. Aquí la sumatoria me debe dar igual a 1. ¿Okay? Aquí le puedo quitar decimales porque me da un entero. Y la frecuencia relativa, pues eso es igual.
la frecuencia relativa en porcentaje es igual a la relativa por 100. Arrastramos la formulita. Acá calculo la sumatoria y eso me debe dar 100%. Ahí está. O sea que mi tablita está toda ya bien llena. Hicimos toda la información correcta. No hay ninguna discrepancia, no hay ningún valor ahí como que esté medio raro. Y ahora sí, con esto vamos a poder hacer nuestras gráficas. Vamos a hacerlas así rapidito, nada más para que vean cómo se hacen. Le damos aquí clic en insertar. Vamos a usar la gráfica de barras, que como esta es una gráfica, como esta es una tabla de datos agrupados, pues realmente esta gráfica de barras se convertiría en un histograma. Agregamos aquí, le podemos poner cualquier nombre, vamos a ponerle calificaciones. Luego seleccionamos la frecuencia absoluta. Y acá de este lado editamos y seleccionamos las marcas de clase, o sea, los promedios. Le damos a aceptar y ahí está. Ya nada más para que parezca histograma, le quitamos los espacios. Bueno, ahí se ve como medio raro, porque no, como que no tienen sombra. A ver ahí. Bueno, incluso le podemos cambiar como que los colores para que se note diferente. Así para que más o menos se distingan. Por decir, ¿verdad? O sea, estoy seleccionando así colores al azar, pero para que se distingan, ¿verdad? Las personas que traen en promedio un 4.7, pues son... Ah, bueno, aquí también le podemos agregar la información. Es que se las borra ahí. Pero bueno, por acá ustedes creo que pueden editar cierta información. O pues lo dejamos como barras así. Igual la información es la misma. Ahí está. Ya ustedes eligen, ¿verdad? ¿Cuál es ahí está. ¿Cuál es el formato como que nos explica mejor la información que nos está dando? Ese sería de calificaciones con frecuencia absoluta. Podemos usar la de ojiva para frecuencia acumulada. Selecciono datos, agregamos, aquí le pongo calificaciones agrupadas. Esto pues también depende, ¿verdad? No, las gráficas no todas funcionan para toda la información. Perdón, no todas funcionan para todas las informaciones. A veces las gráficas pues nos sirven para entender mejor algunas cosas que otras. Pero aquí sí rapidito nada más para que vean. Estas serían las calificaciones promedio, marcas de clase. Esta sería el acumulado. Ya ustedes eligen cómo quieren representarlo. ¿Ok? Y por último, la del pastel. Inicio. Insertar. Pastel. Está en blanco porque no he seleccionado nada. Selecciono datos. Aquí la columna que nos sirve es la de porcentaje. Hasta ahí. Y luego acá, pues serían la marca de clase. Ahí más o menos. Así rapidito, nada más para que vean cómo se sacan las gráficas. Y bueno, por último, cuando tenemos gráficas, tablas de frecuencias de datos no agrupados, pues ahí lo único que hacemos es primero, pues sacar cuáles son las clases. Miren, por ejemplo, yo necesito ordenar de menor a mayor para saber cuáles son mis clases. Copio la primer fila y luego por acá me voy a le doy clic derecho y selecciono esta opción que se llama transponer y me va ordenando la información, pero ahora en columna. Copio esto de aquí,
copiar, me vengo acá al final, doy clic derecho, transponer y fíjense cómo me va cambiando la información, pero ahora en forma de columna. Le doy aquí copiar, me voy al final, le doy transponer y ahí está. Fíjense, ya tengo todos mis datos en una sola columna, selecciono todo, me vengo aquí a ordenar, que me lo ordene de menor a mayor y ahí yo ya puedo ver cuáles son mis clases. Por ejemplo, una clase es 41 cuando no son datos agrupados. Otra clase es 44, otra clase es 45, otra clase es 50 y luego está el 51, el 55, el 56, el 60, 62, 63. Luego tengo la clase 65, 66, 67, 73, 75 y 76. Ahí está. Esas serían todas mis clases. Frecuencia absoluta. Aquí le ponemos igual a frecuencia. Abro paréntesis, selecciono todos mis datos. Puedo seleccionar estos que están ordenados o estos de acá. Es igual. Coma. Y luego selecciono aquí lo que son mis clases. Cierro paréntesis igual. Y fíjense, se llena todo. Ah, bueno, aquí hay que seleccionar hasta la penúltima fila. Frecuencia. Abro paréntesis, selecciono mis datos, coma, y aquí selecciono hasta el penúltimo, porque acuérdense que para el último renglón, pues los datos que sobran me los pone al final, ahí está. Esa sería la frecuencia absoluta. Aquí si sumo todo esto, me da igual a 30 datos, que son las 30 calificaciones. Frecuencia acumulada, esto es igual, bueno, aquí el dato es el mismo. Y luego acá, esto es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta siguiente. Arrastro y ahí me va sumando en zigzag. La relativa, pues ya saben que esto es igual a la absoluta entre el dato total de número total de datos. Aquí le pongo el signito de pesos para que esta celda roja no se mueva. Y ahí me saca la frecuencia relativa. Aquí al final me debe de sumar 1. Listo. Y aquí la relativa acumulada, aquí se van sumando en zigzag. El primero es 0.1 y luego acá sería la frecuencia acumulada anterior más la relativa siguiente. Y ahí tiene que coincidir con un 1 también. Aquí ignoramos ese error porque sí está haciendo bien el trabajo. Igual, las tablas que ustedes van a hacer, con las que ustedes van a trabajar, ya las tienen hechas, ¿verdad? Aquí en Excel ustedes les pueden corroborar que sí están bien hechas, que sí hayan sacado bien la información. Y lo que hacemos o lo que van a hacer ustedes es graficar. Ahí nada más déjenme. Bueno, este sería, por ejemplo, el histograma para esta tabla. Sería así de la siguiente forma. Insertar tabla. Aquí ponemos seleccionar datos. Acuérdense que aquí, esta sería la absoluta. Vamos a poner aquí, esta tabla es de qué, de pesos, o de qué era esto, se me olvidó. Esta es la primera tabla. Ah, esta es la del peso de alumnos. Peso de alumnos. Damos la frecuencia absoluta. Aceptar. Acá editamos y seleccionamos las clases. Aceptar. Aceptar. Y ahí, por ejemplo, vemos que hay... A ver, vamos a seleccionar una que me muestre bien. Por ejemplo, hay 3 alumnos que pesan 41 kilos. Hay un alumno de 44 kilos. 6 alumnos de 45. Esto sería con gráfica de barras. ¿Ok? Podemos hacer el acumulado, pues ahí como que no nos serviría de mucho, pero pues igual. Lo hacemos así rapidito. Seleccionamos los datos. Aquí iría peso acumulado.
Aquí seleccionaríamos la frecuencia acumulada, esta tablita de aquí. Ahí ya no me deja ver hasta dónde es. Ya acá seleccionamos pues lo que son las clases. Ahorita lo edito, déjenme mover esto porque no me deja ver. Ahí me faltó un dato más. Y acá me faltó... Ah, acá sí está bien. Ok, ese sería el peso acumulado, cómo se va acumulando la información. Y pues también lo pueden hacer con gráfica de pastel, ok. Como les digo, ustedes tienen ya los ejercicios resueltos, o sea, las tablas con las que ya trabajaron las vamos a volver a copiar. Igual lo pueden pasar a Excel para que comprueben si están bien resueltas. Y, por ejemplo, en el ejercicio número 1, las páginas 41, 42 y 43, solo hay que hacer la gráfica de barra. Y los problemas del ejercicio 2, que son las tablas en la página 44 y 45, ahí sí hay que hacer el histograma, la ojiva y la gráfica de pastel y omitir ahí donde dice la columna de Excel, solamente las gráficas. ¿Ok? ¿Cómo pueden copiar sus gráficas? Bien fácil. Si me voy a Excel, selecciono déjenme les comparto toda la pantalla. Por ejemplo, quiero copiar una gráfica, la de pastel, por ejemplo. Selecciono la gráfica, le doy control C y nos podemos ir a un PowerPoint. Vamos a pegarlo aquí. Borro esto. Le doy control V y se pega la gráfica en automático. Y ya la pueden ahí como que poner. La pueden pegar en PowerPoint o la pueden pegar en Word, dependiendo cómo ustedes editan sus tareas para enviarlas. Entonces ahí pueden tomarle la foto al libro con la tabla y luego pegar estas gráficas ahí en los espacios correspondientes. ¿Okay? Ahí nada más fíjense, seleccionen todo, que esté todo para que se pueda mover, porque si seleccionan solo una parte, ahí van a arrastrar, van a separar ahí las gráficas. Entonces, desde Excel, ustedes pueden copiar la gráfica y pegarla en Word o en PowerPoint para que se vea ahí cómo les quedaron sus gráficas con las tablas que ustedes ya tienen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, sugerencias, quejas? No, profe. Gracias, Karen. ¿Los demás? Pueden buscar más Profe, tutorial. Sí, dígame. ¿cuáles son las páginas que vamos a contestar? Ahí se los pongo. Página 41 y 42. 41, 42 y 43. Esas tablas, como les digo, ya ustedes ya las tienen llenas. Nada más si quieren, pues rectificarlas por si ven que hay algún errorcito. Hay que llenarlas nuevamente en su libro y hacer la gráfica. En el caso de la página 41, 42 y 43, solamente hay que hacer la gráfica de barras. Luego, los ejercicios de la 44 y 45, ahí sí hay que hacer el histograma o la gráfica de barras, la ojiva y una gráfica de pastel. Igual, las tablas esas ya las tienen llenas, chequen ahí. Son las de la actividad 4 y la actividad 2 que ya habían hecho. O sea, nada más van a como que a traspasar los datos y luego pues transcribirlos a Excel también para que Excel les ayude a hacer las tablas así como las estuvimos haciendo en clase. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? De hecho, fíjense, este que hicimos ahorita, este de las calificaciones,
es el de la página 44. O sea, ya ustedes más o menos ahí vean que coincida la información así como yo la estuve haciendo aquí. Sí, esta es la página, este es el de la página 44. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, muchachos, entonces le dejamos hasta aquí. Échenle muchas ganas ahí con esta tarea. Traten de hacer sus gráficas así bien padres, bien bonitas, que se vea que le echaron ganas, ¿ok? Si llegan a tener alguna duda con esto, mándenme un mensajito por el grupo de WhatsApp que tenemos. Yo estoy en toda la disposición de apoyarles ahí con las dudas que tengan. Y si ustedes gustan, también pueden buscar más tutoriales en YouTube. A lo mejor encuentran algún tutorial que les enseña de una forma diferente y le entienden mejor, también es válido, ¿ok? Lo importante es que sepamos sacar de nuestras tablas de frecuencias, que sepamos cómo crear nuestras gráficas, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues entonces, por mi parte sería